Neuquén Informa. Noticias destacadas. Hoy quiero anunciar que a partir del mes de agosto del 2026, mediante el ADUS, pondremos en marcha el Programa Provincial de Créditos Hipotecarios con Financiamiento Público Provincial No Bancario. Serán créditos individuales para la construcción, ampliación o terminación de la primera vivienda, financiados con recursos neuquinos, con tasas accesibles, criterios de priorización transparentes y mecanismo de fideicomiso de suelo aportado para viviendas multifamiliares. Un sistema pensado para la clase media trabajadora, para quienes tienen capacidad de pago, pero hoy no encuentran respuesta en el sistema financiero tradicional. Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mire, vamos a charlar en esta edición de Panorama sobre dos temas que rescatamos como interesantes e importantes, y ambos tienen que ver con formación. Con formación para el trabajo, con formación laboral, con inserción laboral y también con formación personal y profesional, porque cuando uno habla de Neuquén a veces confunde y dice Neuquén Vaca Muerta. En realidad es mucho más que eso. Neuquén es más que gas y petróleo. Hoy gas y petróleo y Vaca Muerta son, te diría, el ariete por el cual empuja una sociedad que la define como una sociedad pujante precisamente, ¿no? Que es la de Neuquén y la de Río Negro. Quizás en menor medida, pero al calor de Vaca Muerta eso se nota y mucho. Así que vamos a hablar acerca del crecimiento que ha evidenciado en los últimos meses la generación de empleo en la Patagonia Norte, Neuquén con 3,5% de creación de empleo, en el caso de Río Negro un poco menos, bastante menos, pero claro, en el contexto nacional, cualquier número positivo resalta por sí solo. ¿Por qué? Porque son las provincias que han generado nuevas oportunidades de realización laboral, como no ha ocurrido en las otras 22 provincias, por lo menos en esta magnitud. Y también vamos a hablar acerca de la formación, pero la formación cultural o artística de las personas a partir de esta iniciativa que hoy está en trámite parlamentario, que está en discusión en la legislatura de la provincia de Neuquén, que es la creación de una universidad de las artes y de las culturas. Vamos a hablar con Naldo Labrín en la segunda mitad de Panorama, y vamos a hablar con un especialista en temas laborales en este primer bloque de Panorama. Luciano Fuchello es ingeniero químico, es country manager de NCS Multistage y presidente de la Fundación Contactos Energéticos. Con él vamos a hablar acerca del crecimiento del empleo privado desde 2023 a esta parte. Luciano, gracias por estos minutos. Hola Pablo, gracias a ustedes por el espacio, un gusto estar acá. ¿Neuquén crece qué, por Vaca Muerta únicamente? Bueno, principalmente por Vaca Muerta, ¿no? Fíjate, en los últimos 2 años se sumaron 4.000 puestos de trabajo, ya son 148.000, y te sumo un dato más. A ver. Desde el 2019 a la fecha, en 2019 la cantidad de empleo formal era 120.000 y hoy son 148.000, casi un 25% de incremento en la cantidad de puestos de trabajo formal, ¿sí? Y la actividad en ese periodo, pongo el 2019 porque es un punto de quiebre donde la actividad en Vaca Muerta empieza a aumentar muy fuertemente, ¿no? Sacando la pandemia de por medio, que fue se paró la actividad momentáneamente, pero a nivel global, lo que es el desarrollo del shale, del no convencional, empieza a tener otro tipo de tecnología que hace que se acelere todo esto. Entonces, fíjate que el trabajo aumentó un 25% en estos últimos 6 años y la actividad se cuatriplicó, casi que se cuatriplica, 3,7 es el factor. Entonces, esto indica que Vaca Muerta es un factor que está empujando toda la actividad económica, y Vaca Muerta hay que mirarlo como un clúster productivo.
¿sí? Donde el dueño del recurso es el Estado provincial, la provincia es dueño del petróleo y del gas que está en el subsuelo, se concesiona en áreas, en áreas petroleras o gasíferas a empresas privadas que explotan ese yacimiento, que contratan a empresas que tienen la maquinaria para poder sacar ese recurso, que a su vez subcontratan empresas para obtener los repuestos y la logística necesaria, y que a su vez ya el cuarto anillo es el derrame que tiene en la sociedad en general, el impacto que se ve en los supermercados, en la peluquería. Entonces fíjate que son anillos concéntricos. El centro es la provincia, el primer anillo las concesionarias, el segundo anillo las empresas de servicio, y el tercer anillo las empresas que dan soporte logístico y de repuesto, y el cuarto es la población en general. Bueno, toda esa expansión que hay en el empleo nace ahí con el centro en el recurso que está en el subsuelo. Eso es lo que da origen a este gran empujón en la economía neuquina, y lo que parece ser como la meca del trabajo hoy en día. Cuando vos mirás las estadísticas, del 2023 al 2025, prácticamente en casi todas las provincias, excepto en Neuquén y en Río Negro, que también creció, que también va de la mano de Vaca Muerta, porque están ahí muy cerca. El clúster productivo hoy en día está entrelazado, Neuquén y Río Negro. Es parte de lo mismo, algunos servicios están en Río Negro, otros en Neuquén, y bueno, y se van asistiendo. Así que bueno, sí, prácticamente este gran empuje de cantidad de empleo está dado por Vaca Muerta y va a seguir creciendo. Ahora, ¿cuánto va a seguir creciendo? Esa es la pregunta. Hace un par de años se hizo un estudio donde se preveía que van a aumentar 50.000 puestos de trabajo adicionales empujados por Vaca Muerta entre todos estos anillos concéntricos que estamos hablando, ¿sí? Ahora bien, ya pasaron un par de años, hoy se estima que van a estar sumando 40.000 empleos más, ¿sí? De 148.000 que hay de empleos formales en la provincia, se le van a sumar 40.000 en los próximos 5 años, donde la actividad se va a duplicar. Yo creo que ese número va a ser, ahora con el diario del lunes y viendo cómo está evolucionando todo, seguramente ese número va a ser un poco menor, porque hay un factor en el medio que no se tuvo en cuenta, que es la eficiencia. Hoy se está haciendo más con menos. Entonces, fíjate que vos por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con números, ¿sí? Hoy hay 40 equipos de perforación, ¿sí? Subir 10% de la cantidad de equipos de perforación quiere decir que estás incrementando en 4 la cantidad de equipos, que tiene un impacto, vamos a poner un número redondo, 500 personas más. ¿Sí? Entonces vos fíjate que aumentaste la cantidad de actividad que va a haber en Vaca Muerta un 10% y sumaste 500 personas, ¿sí? Que no es ni... es un porcentaje muy chiquitito respecto a la cantidad de empleo que hay, que son 148.000. Entonces, vamos a estar viendo esto, vamos a ver un incremento enorme en la cantidad de trabajo. Fíjate que en el Instituto Vaca Muerta hubo 13.000 inscriptos, ¿sí? Esto ya te está dando indicación. Probablemente en el futuro los que no tengan la certificación del Instituto Vaca Muerta les cueste mucho entrar a la industria desde cero, los que hoy no pertenecen a la industria y quieren incorporarse. Eso va a ser, en mi opinión, no estoy diciendo que esto vaya a ser así, pero probablemente sea una, un escalón que lo tengan que tener. Entonces, te está dando una idea de cómo va a crecer la industria, ¿sí? Y en actividad y en producción ya se está viendo que esto se va a duplicar, o sea que tiene que crecer. Luciano, cuando bien aclarabas que principalmente el crecimiento en la contratación o en la creación de fuentes de trabajo está relacionado con Vaca Muerta, me surge este interrogante. ¿Cuánto implica, más allá de los anillos a los que hacías referencia recién, generación de puestos de trabajo por fuera de la industria del petróleo, ni siquiera vinculado directamente, digamos, a prestadores de servicios para el rubro petrolero? Porque uno imagina, si esto significa la creación de más empleo, es decir, eso va a estimular las migraciones, pero al mismo tiempo va a demandar, no sé, otro tipo de servicios, desde provisión de indumentaria, vestimenta, quiero decir, para la familia común, digo, escuela, salud, educación, transporte, movilidad, recreación, consumos culturales. ¿Cuál es ese derrame que se da a estos 40.000 puestos de trabajo que decís va a seguir creciendo la provincia de Neuquén? ¿Qué porcentaje está vinculado directamente
a la producción energética y cuánto a otras áreas? Bueno, muy difícil de responder con números exactos, Sí. ¿no? Pero está muy bien lo que vos decís. ¿Sí? El cuarto anillo es eso, es el público en general. El supermercado, la peluquería, la indumentaria. Y a su vez, esto está muy bien, pues hoy Neuquén es el centro, Neuquén la ciudad, ¿no? Así se planteó inicialmente. Es el centro del desarrollo de Vaca Muerta con Anielo como centro logístico. ¿Sí? Anielo está a 150 kilómetros de la ciudad de Neuquén. ¿Y por qué se plantea Anielo como centro logístico? Pues está cerca de Neuquén, donde tiene todas estas amenidades que hacen que la vida sea más fácil. La escuela, tenga una plaza, un cine. Porque todas las personas que van a estar trabajando en Vaca Muerta van a trabajar 8 o 12 horas. Después quedan 12 horas de ocio que va a ser tarea de los municipios poder contener y darle una calidad de vida como corresponde. Entonces se plantea Anielo por estar cerca de Neuquén, pero bueno, hoy están apareciendo otros polos logísticos, como puede ser Rincón de los Sauces, en donde no tienen las amenidades y las facilidades para que la gente pueda llevar a su familia, pueda divertirse. Entonces, estos problemas se están dando, no están resueltos del todo. Sí, sí, es un estudio muy serio por parte de la provincia de Neuquén para ver, ellos puntuaron cada una de las ciudades cuál podía contener o alojar el mayor crecimiento de personas que vengan a vivir desde otras provincias o mismo interprovincialmente. Y bueno, Neuquén en ese momento era el epicentro, ¿sí? Hoy se perfila Rincón de los Sauces y San Patricio del Chañar como el centro logístico sur de este desarrollo. Em, ¿Esto va a ser un crecimiento sostenido? Bueno, es un crecimiento que se viene dando, vos dijiste, desde el 2019, ¿no? Y se Puse un puede... número para marcar un quiebre enorme, ¿sí? Esto Claro. empieza en 2016, es el ramp up que se le llama, donde empieza a crecer toda la actividad y el empleo. Y las proyecciones de crecimiento se pueden trazar a qué plazos a futuro? Digo, este tipo de crecimientos. Cuando uno habla del crecimiento de Vaca Muerta, ¿hay que ser muy discreto, decir, bueno, vamos a planificar a 5 años, 10 años, o se está planificando todavía a más largo plazo? Bueno, ahí es donde yo estoy levantando una alarma donde, fíjate que las predicciones de actividad son enormes. Estamos hablando de que se va a duplicar la actividad, se van a generar 30.000 millones de dólares en la balanza energética. Son números muy grandes que atraen a la gente. Pero bueno, el trabajo en Neuquén no se va a duplicar. No vamos a pasar de 148.000 a 300.000 puestos formales. Entonces, los árboles no crecen hasta el cielo y la cantidad de empleo en Neuquén va a tener un tope sumado a que la actividad en general de Vaca Muerta, que es una actividad altamente tecnológica, está atravesada hoy en día por un aumento en la eficiencia muy grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoy la cantidad de equipamiento para hacer fracturas, la mitad está al 100% y la otra mitad está al 65%. O sea que del 65 al 100% el equipamiento que hoy está con capacidad ociosa te puede aumentar la actividad sin generar empleo adicional. Entonces, eh, no es que no va a haber empleos, no es que se va a duplicar, va a estar en un lugar en el medio. Yo creo que hay que ser conservador en ese sentido. De los 40.000 que se estaban hablando inicialmente que están faltando, en mi opinión van a ser menos, ¿no? Eso es lo que se está viendo hoy en día. Hoy las empresas de servicios te dicen, mira, la actividad aumentó, pero mi facturación no. ¿Qué está pasando? Y bueno, si no aumenta la facturación, no va a aumentar la cantidad de empleo. Bueno, entonces eso es lo que está viviendo hoy Neuquén. Se ve reflejado en todas las noticias Ujú. que la actividad aumenta, que la producción sube, etcétera, pero muchas empresas no están viendo eso reflejado en sus cuentas y lo que hace que terminen limitándose también a lo que es la contratación. Ujú. Luciano, no me puedo resistir a preguntarte, quizás a riesgo de sacarte de tu métier, pero eh, ¿cómo ves la necesidad de planificar, de planear en estos plazos que pueden ser el corto, el mediano, quizás un poco más largos, esos plazos, pero cuando una noticia tan esperanzadora como es el crecimiento del empleo, a diferencia de lo que pasa en el resto del país, motiva, por ejemplo, migraciones más allá de las posibilidades de cobijo que puede llegar a tener la región? Digo, ¿cómo se planifica o cómo ves el rol del Estado en esa planificación cuando te llega, uno podría llegar a decir,
digamos, un contingente de migrantes permanentemente en busca de horizontes más promisorios al calor de Vaca Muerta? Bueno, hoy en día para trabajar en Vaca Muerta se está exigiendo que tengas domicilio en Neuquén. Entonces, y que tengas cierto tiempo de residencia. Entonces, ya plantea el ingreso a personas que no es que llegan de un día para el otro y van a empezar a buscar trabajo. Sí, hay que planificarlo antes de ir a Neuquén. Eso no quiere decir que estén llegando 7, 10 familias por semana a Neuquén con esta esperanza de conseguir trabajo y que muchos no lo van a conseguir. Hoy en día tenés ya una barrera, por ejemplo, tener el secundario es algo básico, que muchos de los que llegan no lo tienen y probablemente no encuentren un lugar en el mercado laboral formal dentro de Vaca Muerta. Entonces, eso es una barrera. A nivel planificación, fíjate que la ciudad hasta hace poco tenía 160 torres en construcción, ¿no? Todo lo que es el estrés en los servicios, agua, cloacas. Hoy Neuquén está en pleno crecimiento en ese sentido. Sé que hay estudios, sé que todo lo que es la planificación de la ciudad lo vienen siguiendo y vienen haciendo un trabajo muy bueno, lo que es la parte de la municipalidad de la ciudad de Neuquén. Pero todavía hay faltantes, ¿sí? Por ejemplo, en Rincón de los Sauces hoy es una ciudad que no tiene la calidad de vida que tiene Neuquén y en Rincón de los Sauces hoy se está dando un crecimiento muy importante. En la parte norte de Vaca Muerta hay un aumento de actividad considerable de muchas de las empresas que tienen concesión. Entonces, ¿cómo va a evolucionar eso? No te lo puedo decir. Sé que Neuquén lo tiene planificado. Esto se viene viendo que va a crecer desde que arrancó. Antes que arrancara el no convencional, antes del 2016, de este boom donde empieza a crecer rápidamente, ya por el 2010, la provincia de Neuquén veía que el crecimiento del no convencional iba a ser algo transformador. O sea, ¿cómo lo veía? Porque nosotros tenemos el diario del lunes, que es Estados Unidos, con su desarrollo de no convencional, que ellos empezaron en 2001. Y en ese sentido la provincia fue visionaria, pudo ver que tenían el potencial, pudo ver que Vaca Muerta podía llegar a lo que en ese momento parecía algo tan pero tan lejano que era impensado que hoy estaríamos en este lugar. De hecho, lo que era sacar hidrocarburos de ese tipo de formaciones era, es más, se las pasaba de largo. Siempre se supo que estuvo Vaca Muerta, pero ni se intentaba sacarlo porque sabía que no se podía. Entonces, la provincia de Neuquén viene planificando esto. La ciudad de Neuquén es la que mayor planificación, mayor cantidad de personas ha albergado, que han emigrado a la provincia. Se están empezando a poner barreras, estas residencias, este tiempo mínimo de residencia en la provincia de Neuquén para poder tener trabajo formal. Pero saliendo de la ciudad de Neuquén, yo creo que hay grandes faltantes. Y lo que se tiene que prever es que no pase lo que pasó, por ejemplo, en el norte del país, donde hubo desarrollos petroleros, se sacó el hidrocarburo, cuando se terminó el hidrocarburo, las reservas bajaron, esas ciudades quedaron sin habitantes, ¿no? Ciudades fantasmas. Entonces, bueno, eso no debería poder pasar acá, Vaca Muerta tiene un horizonte de 20 años. Pero bueno, esa planificación que se hace en este crecimiento tiene que prever eso, que de acá a 20 años va a haber un crecimiento constante. Entonces, no puedo hablar por lo que es fuera de la ciudad de Neuquén, que sí hay una planificación muy estricta, pero yo creo que es algo que tienen que tener en cuenta y si no lo vieron, que no lo creo, empezar a mirarlo con más detalle. Estos crecimientos explosivos que se evidencian, ¿no? De Neuquén capital, que ha sido una ciudad pujante desde hace bastante tiempo esta parte, pero que ha vivido esta expansión superlativa en el último tiempo y seguramente va a seguir así, va a seguir siéndolo, de la misma manera que hablabas recién de Añelo o de Rincón. Me llevan a pensar cuáles son los riesgos del crecimiento tan abrupto, ¿no? Uno ve en un adolescente o en un niño que está pasando a la adolescencia y cuando mueve sus brazos tira la copa, tira la botella en la mesa. ¿Por qué? Porque no hay un control de la motricidad fina. ¿Cuáles son los riesgos actuales que advertís en la región de este crecimiento tan exponencial que está viviendo la actividad y obviamente la sociedad neuquina? Bueno, primero, hoy el mayor cuello de botella son las rutas,
Eso hace que tengas conectividad. Los que viven en Anielo, hoy Anielo yo no creo que tenga la capacidad de dar una calidad de vida a, como vos decís, una familia, a un adolescente que tenga espacios de esparcimiento. Entonces lo que hace es que tengan que viajar, ¿sí? Y de vuelta, hacen turnos, vuelven. Entonces, y eso pone un estrés enorme en las rutas. Lo mismo para Rincón de los Sauces. Entonces, yo creo que las rutas estamos un poco atrasados en lo que es el desarrollo o la planificación de lo que se necesita. Y esto no va solo para el gobierno, ¿sí? Porque el mayor uso, el 90% del uso, el desgaste y la necesidad de ampliación o más, viene hoy de las empresas privadas. ¿Sí? Entonces yo creo que en el momento se planteó que el 1% de la inversión de Vaca Muerta podía hacer que las rutas estén en condiciones que se necesitan y ampliarlas, etcétera, por parte de los privados. Yo en ese momento me pareció algo extraño, ¿no? Que el gobierno no se ocupe de sus propias rutas, pero viendo la actividad, viendo el uso que se le da y viendo que el desgaste viene de las empresas privadas, yo creo que hoy, si no el 100 o el 90% de lo que es responsabilidad social empresarial de las empresas debería ir a la construcción de rutas, porque son las empresas las que están colapsando, poniendo esta cantidad de vehículos enormes en la ruta y tienen que ser de alguna manera responsables en ese desarrollo, ¿sí? Entonces no todo cae sobre el gobierno. Acá las empresas tienen un rol importantísimo y no lo veo descolocado que se junten a planificar este tipo de cuestiones que afectan a todos. No digo, tienen que hacer cloaca o tienen que poner la red eléctrica de las casas, estamos hablando de las rutas, que es uno de los principales insumos o elementos que ellos necesitan para poder transportar toda la maquinaria que hace falta para llevar la actividad a los pozos. Por ejemplo, el año pasado se transportaron 5 millones de toneladas de arena por las rutas de Neuquén, y bueno, y también hay una cuestión ahí que las rutas vienen de Entre Ríos, gran parte de la arena, gran parte de Río Negro. Entonces, bueno, ¿quién mantiene esas rutas que, esto tiene un impacto muy grande? 5 millones de toneladas. Este año se espera que se transporten 6 millones de toneladas y esto va a llegar seguramente a 10 millones de toneladas que van a estar transitando por las rutas continuamente. Entonces, yo creo que la planificación tiene muchos aspectos, calidad de vida, infraestructura, pero bueno, lo que es la ruta del transporte, hoy es crítico en Neuquén. Y necesita planificación, no todo el gobierno, ¿no? Porque uno puede decir, el gobierno cobra regalías, están en el orden del 12% de todos los hidrocarburos que se comercializan, que salen desde Neuquén. Pero bueno, hay todo un montón de cuestiones impositivas que no me voy a meter, coparticipaciones, etcétera, que terminan compensando una cosa con otra, y al final del día, el privado, o sea, las empresas concesionarias, son las que están haciendo que estas rutas que estaban inicialmente mantenidas y creadas por el gobierno tengan un desgaste que no estaba pensado para eso. Entonces, a tu respuesta, yo creo que ese es hoy el tema troncal a resolver y a tener una planificación de acá a los próximos 20 años. Ujú. No te quiero quitar mucho más tiempo, pero bueno, cuando uno dice el crecimiento de Vaca Muerta, al calor, digamos, de la industria o de la generación de energía, y las proyecciones, digo, porque, a ver, Neuquén creció en el último año 3.4, Río Negro 0.7, es casi un punto, y son las dos provincias que han crecido en la generación de empleo en el contexto nacional. Ahora, las nuevas fuentes de trabajo vinculadas directamente al petróleo demandan qué tipo de habilidades o de capacidades de aquellos que buscan allí un horizonte laboral más atractivo. Porque uno puede hablar del transporte, puede hablar de choferes de camiones, pero también puede hablar de administrativos, puede hablar de ingenieros, puede hablar de especialistas en seguridad e higiene, puede hablar de operarios de pozo, puede hablar, no sé, de maquinistas, puede hablar de gente de la construcción. ¿Dónde está centrado o cuáles son esos rubros que se destacan sobre la media de lo que está demandando en empleo Vaca Muerta, Luciano?
Si mirás en la cantidad de empleos, el número de gente o personas, está en la parte de operación. Esa va a ser la gran demanda. Soldadores, operarios, donde además de tener una profesión o estar capacitados técnicamente en lo que hacen, hay que tener en cuenta que son trabajos peligrosos, donde hay que tener mucha conciencia de lo que se está haciendo, que se está trabajando con presión, con trabajo, con cargas en altura. Entonces, bueno, eso es lo que apunta hoy el Instituto Vaca Muerta, a capacitar a las personas técnicamente, pero también a concientizar que van a estar entrando en una industria que tiene riesgos y que esos riesgos hay que gerenciarlos, ¿sí? Hay que saber dónde se está, cómo minimizarlos, cómo evitarlo. Entonces, creo que esa experiencia o esa concientización, lo que es la seguridad en el trabajo, es clave. Por eso digo que el Instituto Vaca Muerta puede llegar a ser una barrera de entrada. ¿Sí? El que no haya pasado por ahí seguramente y no tenga experiencia en la industria petrolera le resulte un poco más difícil ingresar. Ahora bien, ya siendo los puestos más tecnológicos, ahí son menos. Por ejemplo, un ingeniero de perforación te maneja un equipo con 70 personas. Una sola persona. Y con la expansión de lo que son las salas de control inteligente, hoy en día ya con menos personas uno puede tener monitoreado muchas más operaciones. ¿Sí? Hoy tenés cámaras instaladas en las locaciones, en los pozos, donde pueden identificar si vos tenés el casco puesto, si tenés los guantes, los lentes de seguridad, si tenés todas las condiciones para poder trabajar ahí. ¿No? Y eso lo hace todo la inteligencia artificial. Por eso digo, eh, a- hay un crecimiento real. Se va a duplicar, todo lo que vemos ahora se va a duplicar. Pero la cantidad de trabajo seguramente no se duplique, o sea menor a lo esperado por estas eficiencias y por esta tecnología que hoy nos está atravesando, ¿no? Que de una sala de control podemos controlar 40 equipos, 3 equipos de perforación con muy pocas personas. ¿Sí? Fíjate, antes en locación uno tenía diferentes tipos de niveles de supervisión. Había hasta 4 niveles de supervisión. El supervisor, del supervisor, del supervisor, del supervisor. Bueno, hoy hay uno solo. Ya ahí redujiste 3 personas. Y probablemente en el futuro no haya ninguno y lo estén controlando desde la sala de control. Entonces, los perfiles más tecnológicos cada vez son más especializados. Por ejemplo, este tipo de ingenieros que yo te mencioné que están en la sala de control ya son ingenieros que tienen que manejar estadística, tienen que manejar una cantidad de datos impresionante por el volumen de diferentes información que está viniendo del campo. Entonces ya son perfiles mucho más tecnológicos, pero son menos. ¿Sí? Se está requiriendo también mucho perfil en lo que es automatización y control. Hoy las válvulas, por ejemplo, se accionan desde estas salas de control. Eso quiere decir que no solamente tiene que estar alguien en la sala de control, sino que tiene que haber un aparato, un dispositivo que permita tomar acción sobre la orden que se le da de la sala de control, o sea, abrir o cerrar una válvula, prender o apagar una luz. Entonces, bueno, esos perfiles tecnológicos hoy están altamente demandados. ¿Sí? Fíjate que todo hoy, prácticamente toda maquinaria que está trabajando en las locaciones tiene que poder conectarse a las salas de control. Esto quiere decir que tienen que tener los dispositivos para transmisión de datos, tienen que tener una especie de software o capacidad de poder hablarse entre el sistema de la sala de control y el sistema del equipo. Pero bueno, te repito, son los mínimos, son los menos. El grueso son estos 13.000 inscriptos en el Instituto Vaca Muerta, que te está dando una indicación de que hay 13.000 personas que quieren entrar a la industria del petróleo y no están. Y seguramente entre por ahí el grueso. ¿Sí? Después se van a ir eh, desglosando en diferentes tipos de actividades y seguramente los técnicos o ingenieros sean los menos. Entonces, a nivel operario hoy en día es lo que más se necesita y lo que más va a estar demandando. Ya que tiraste el dato de 13.000 inscriptos el Instituto Vaca Muerta, como institución formativa, ¿tiene capacidad de graduar o digamos, de facilitar el egreso de cuánta gente por periodo el Instituto Vaca Muerta, Luciano? Esa es una gran duda que tengo. Mira, yo soy profesor de una facultad y se gradúan 30, 40, 50 ingenieros por año, pero son cursos muy diferentes. ¿Sí? En ingeniería son 5 años. Estos cursos yo estimo, no tengo el programa, se estaban buscando los profesores ahora para el instituto, todavía no abrió.
serán programas seguramente mucho más cortos, con mucha más gente, pero yo 13.000 por año lo veo muy difícil. Ujú. Seguramente habrá tandas y habrá prioridades según el tiempo en que se inscribieron, etcétera. Pero tampoco hay mucho tiempo. Estamos hablando de que esta actividad se va a duplicar de acá al 2030. Estamos hablando de 4 años. Entonces, en los próximos al menos 2 años van a tener que estar graduando gran cantidad de personas. Y te digo 2 años porque en 2 años también se va a sumar este otro punto de discusión que va a ser el LNG, o el gas licuado. Hoy en día estamos hablando, principalmente la actividad está centrada en el petróleo. El 85% de la actividad es petróleo, el 15% es gas. Cuando el LNG entre en actividad, seguramente la actividad en gas se duplique o triplique como está hoy. Entonces, para ese entonces, 2027-2028, es donde vamos a ver un pico, un crecimiento más acelerado de lo que estamos viendo hoy en lo que es la cantidad de empleo. Y 2027 está a la vuelta de la esquina, son unos pocos meses, son 9 meses más. Claro. Pero bueno, es una gran incógnita cuántos egresados por año, por trimestre, por mes va a tener este instituto. Luciano, ha sido muy interesante charlar contigo. Te agradezco muchísimo la gentileza que has tenido con nosotros. Gracias a ustedes, Pablo. Un gusto, Bueno, estamos hablando con Luciano Fuchello. Es ingeniero químico, es Country Manager en NCS Multistage y es presidente de la Fundación Contactos Energéticos. A propósito del crecimiento de Vaca Muerta y lo que impacta eso en el mercado de trabajo. En un año, la provincia de Neuquén creció 3.4%, la provincia de Río Negro 0.7%, y uno dice, bueno, pero son números pequeños. No, sí, son números importantes. Pueden ser de pocos dígitos, pero son números importantes. Y mucho más importante todavía porque son las únicas provincias que crecen en el contexto nacional en la formación de empleo o en la generación de empleo. La expectativa es muy grande porque en el corto plazo, en el mediano plazo, Vaca Muerta estaría duplicándose, pero eso no necesariamente va a significar una duplicación también de todo el recurso humano que necesita o el capital humano que necesita para poder cubrir todas las tareas requeridas en función de ese crecimiento. Datos, una mirada, la de Luciano Fuchello aquí en Panorama. Cuando regresemos después de la pausa, vamos a hablar no de Vaca Muerta, porque esto de que hablamos recién tiene que ver con la realización personal y laboral de las personas, o visto desde esa perspectiva. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar también de la realización personal, también profesional de las personas, pero a partir de otras disciplinas que no necesariamente es el trabajo. Pero después de la pausa.